Bueno, vamos a terminar de ver las diferencias entre ambos tipos de conexiones. La conexión en serie de este circuito y la conexión en paralelo de este otro. Bien, diferencias entre uno y otro. Vamos a verlas. En cuanto al voltaje, fijaos, en ambos casos tenemos una pila de 9 voltios. En el primer caso ya os he dicho, esos 9 voltios son la fuerza con la que se empujan a los electrones para dar vueltas por el circuito, y esa fuerza se va perdiendo, las bombillas van consumiendo una parte de esos 9 voltios hasta quedarse sin nada y volver a recombinarse en la pila. Es decir, esta primera bombilla consume 3 de los 9, esta consume otros 3 y esta consume otros 3. Ojo, esto es así porque las 3 bombillas son iguales. Si alguna de las bombillas fuese más potente, pues consumiría más de 3 y las demás del resto. Pero en este caso son iguales, consumen lo mismo. Sin embargo, en este caso, si hacemos lo mismo que os he dicho en el vídeo anterior, es decir, consideramos que en el lado positivo están los 9 voltios y que mientras haya un cable, aquí el interruptor se considera que es como si fuese un cable, no lo despreciamos como componente y como si fuese un cable que une este lado con este. Bien. Aquí estarían los 9 voltios y mientras exista cable, aquí hay cable, aquí hay cable y aquí hay cable, en toda la parte en la que haya cable siguen estando los 9 voltios. En realidad se pierde un poco, pero muy poco. Y en este otro lado están los 0 voltios en el negativo. Mientras exista cable, aquí están 0 voltios, aquí también hay 0 voltios... y aquí también habría 0 voltios. Es decir, que en un extremo, en el extremo izquierdo de las bombillas, hay 9 voltios todavía. Todavía están circulando los electrones con la fuerza de 9 voltios. Apenas ha perdido y esa pequeña pérdida no la vamos a considerar. Al llegar a este extremo, aquí tiene 9 voltios y por este lado hemos visto que aquí se pierde toda la fuerza, por lo tanto aquí hay 0. Si restamos un lado menos el otro, quiere decir que 9 menos 0... esta bombilla consume 9 voltios, aquí pasaría lo mismo, 9 que habrá aquí y 0 que habrá aquí, 9 menos 0, 9 y 9 menos 0, 9. Es decir, las 3 bombillas consumen 9 voltios, es decir, consumen la misma fuerza. En cuanto al voltaje, insisto, esa es la primera diferencia. Si hacemos la simulación, vamos a ver... si hacemos la simulación y le damos a los interruptores, veíamos, como os dije antes, la segunda diferencia. Aquí están menos iluminadas que aquí, por la misma razón que os he explicado antes. Como aquí la fuerza con la que pasan es de 3 voltios en cada una, pues al pasar los electrones iluminan con menor intensidad. Y aquí, como tienen 9 voltios cada una, iluminan con mayor intensidad. Tercera diferencia. Aquí hemos visto que si una de ellas se rompe, las demás no funcionan. Y aquí pasa lo contrario. Vamos a detenerlo. Si una de ellas se rompe, por ejemplo, imaginad que rompemos la primera, esta de aquí, que es como quitar un enlace de un cable de los que lleve. Si esta se rompe, por cualquier cosa, iniciamos la simulación y veis como las otras dos siguen funcionando. Y pasa lo mismo con cualquiera de las otras. Voy a arreglarla de nuevo. Y ahora vamos a romper, por ejemplo, esta de aquí. Es como, a ver, esta es la que ha perdido la que se supone que se ha roto. Si iniciamos la simulación y le damos al interruptor, bueno, en realidad las que se han roto son estas dos, porque la corriente, fijaos lo que ocurre. Va por aquí, pasa por el positivo, va por aquí, llega por aquí y esta bombilla no tiene forma de volver al negativo porque estaría conectada con esta y esta tampoco vuelve al negativo, se queda aquí. Por lo tanto, estas dos serían las dos rotas y esta sería la única que funcionaría. Es decir, resumiendo, si una de ellas se rompe, las demás funcionan. Si se rompen dos, la tercera funciona también. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda diferencia. Voy a arreglarla de nuevo. Y la cuarta diferencia tiene que ver con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es
la cantidad de electrones que pasan por una parte del circuito en un segundo. Es decir, tenéis que imaginaros que en lugar de electrones fuese agua y que esto fuese un circuito de tuberías. Pues si abrimos el grifo en el positivo, el agua empezaría a circular por aquí, pasaría por la bombilla 1, la iluminaría, pasaría por la bombilla 2, la iluminaría, pasaría por la bombilla 3, la iluminaría y el agua volvería de nuevo a la fuente, digamos, que es la pila, en el circuito en serie. Es decir, en el circuito en serie la corriente eléctrica es siempre la misma por todo el circuito. La misma cantidad de agua está pasando por la 1, por la bombilla 2, por la bombilla 3 y está volviendo de nuevo a la fuente. Es la misma cantidad de corriente eléctrica. Sin embargo, en el circuito en paralelo no ocurre eso. Porque del positivo, de la fuente, digamos, sale la misma cantidad de electrones. Pasan por aquí y cuando llegan al nudo en el que se unen las tres bombillas, aquí se dividen. Esa corriente, imaginaos que es agua, pues una parte del agua se va a meter en la bombilla 1, otra parte del agua se va a meter en la bombilla 2 y otra tercera parte del agua se va a meter en la bombilla 3. Y luego al salir, esa tercera parte sale de la bombilla 1, esa otra tercera parte sale de la bombilla 2 y también esa otra tercera parte sale de la bombilla 3 y juntas vuelven a juntarse toda la cantidad inicial de agua hasta volver aquí. Si en lugar de agua consideráis que son electrones, pues el símil sería el mismo. Electrones que llegan por aquí hasta llegar aquí y que se reparten entre 3. Es decir, en serie toda la corriente es la misma. En paralelo se reparte la corriente entre todos los elementos que haya en paralelo. En este caso hay 3. Esa corriente eléctrica, esa cantidad de electrones se reparte entre 3 y luego se vuelve a juntar para volver a la bombilla. Esas son las 3 diferencias fundamentales de los circuitos en serie y en paralelo. El circuito mixto es una mezcla de ambos y ese de momento no lo vamos a estudiar, lo dejamos aquí. Bueno, con lo que ya sabemos podemos volver a nuestro libro de texto y en el apartado 2, magnitudes eléctricas básicas, podemos entender un poco mejor de qué estaremos hablando. Las magnitudes eléctricas básicas son las 3 magnitudes más importantes de la electricidad. Una es la tensión o voltaje, otra es la intensidad de corriente y otra es la resistencia eléctrica. La tensión o voltaje ya os lo he explicado. Es la energía mediante la cual las cargas eléctricas son impulsadas desde el generador, es decir, la fuerza que empuja esas cargas, que en este caso son los electrones, a través del circuito eléctrico cerrado. Esa magnitud, tensión o voltaje, que también se llama fuerza electromotriz, esa magnitud se mide en voltios y el símbolo que se utiliza para el voltio es una V y el símbolo para la magnitud también es una V pero mayúscula. La tensión se mide con un aparato que se llama voltímetro, que se debe conectar en paralelo. Esto ya os lo explicaré en otro vídeo posterior, cómo se conectan los aparatos de medida. Bien, en nuestro circuito anterior hemos visto que el voltaje era para una pila era de 9 voltios, en este caso son 4 voltios y medio, y hay pues las diferentes pilas o fuentes de alimentación, que también se llaman así, pueden tener diferentes voltajes. Luego, la segunda magnitud, intensidad de corriente, que también se llama corriente eléctrica simplemente, es la cantidad de cargas eléctricas que pasan por un punto cualquiera del circuito en un segundo. Es decir, si cogemos cualquier punto de nuestro circuito y empezamos a contar la cantidad de electrones que pasan por él, pues esa cantidad se denomina intensidad de corriente o corriente eléctrica, simplificando la forma en la que se mide, ¿de acuerdo? La unidad es el amperio y se pone con una letra A mayúscula y el símbolo de la intensidad de corriente es la I. La intensidad de corriente se mide en amperios y el aparato que mide esa intensidad de corriente se llama amperímetro y que se tiene que conectar en serie, pero que eso ya, como digo, lo explicaré en un vídeo posterior. Por último, la resistencia eléctrica. Esta es una magnitud que lo que nos está diciendo es que cada componente del circuito, lo que sea, por ejemplo, los cables, el interruptor, la bombilla, el motor, lo que sea que forme parte de un circuito, ofrece una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Y esa resistencia que ofrece se mide en una unidad que se llama ohmio.
y que se escribe con la letra griega omega. Y el símbolo de la resistencia es la letra mayúscula R. La unidad es el ohmio y la resistencia se pone con R. Esto de la resistencia es algo así como un grifo que deja pasar más o menos corriente eléctrica en función si está más abierto o más cerrado. Si está más cerrado quiere decir que tiene mucha resistencia eléctrica, es decir, que deja pasar muy poca cantidad de electrones. Y si está muy abierto quiere decir que deja pasar muchos electrones, con lo cual la resistencia que opone es muy pequeña, porque deja pasar mucha cantidad de electrones. ¿Entendéis un poco el símil, no? Bien, esas tres magnitudes están relacionadas mediante una fórmula matemática que se denomina ley de Ohm, y que explicada la tenemos en nuestro libro de esta forma. La intensidad de corriente eléctrica que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión y inversamente proporcional a la resistencia. O dicho de otra forma, la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. La intensidad, ya sabéis, se mide en amperios, el voltaje se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios. ¿Con esto qué ocurre? Pues que ya podremos hacer todos los problemas en los que nos pida alguna de las tres magnitudes si nos den como dato las otras dos magnitudes. ¿Por qué? Porque si lo que nos pide es el voltaje, tendríamos que multiplicar intensidad por resistencia, y si lo que nos pide es la resistencia, pasaría aquí arriba y la intensidad abajo, sería dividiendo el voltaje entre la intensidad. Lo último que vamos a ver de este tema es el apartado 3, que se llama potencia y energía eléctrica. La potencia eléctrica también es una fórmula matemática, muy sencilla de aplicar. La definición de potencia eléctrica es la capacidad que tiene un receptor para transformar cierta cantidad de energía en un tiempo determinado. La unidad de potencia es el vatio, y en realidad el vatio es una unidad pequeña para el uso que tenemos en nuestros hogares de cualquier aparato electrodoméstico, y generalmente se utiliza el kilovatio, que es lo mismo que 1000 vatios. Pero bueno, su unidad en el sistema internacional es el vatio. ¿Cómo se calcula la potencia? Pues simplemente multiplicando el voltaje por la intensidad. Si multiplicamos voltios por amperios, el resultado va a ser vatios. Y por último, la energía eléctrica es la cantidad de energía transformada en la cantidad de energía transformada en un receptor es directamente proporcional a la tensión aplicada, a la intensidad de corriente y al tiempo que está pasando esa corriente. La unidad de medida de la energía es el vatio por hora. Aquí lo veis, vatio por hora. Y como es vatio por hora, pues es tan simple como multiplicar los vatios que ya hemos visto que era potencia por el tiempo, que en este caso no es en segundos sino en horas. Por lo tanto, vatio por hora es igual a energía. Como potencia se mide en vatios y la potencia era voltaje por intensidad, pues otra forma de ponerlo es voltaje por intensidad y por tiempo. Ya sabéis, voltaje por intensidad es lo mismo que potencia, así que la energía se puede calcular de cualquiera de estas dos formas. Con esto vamos a ver un ejemplo de cálculo. En nuestro libro tenemos un ejemplo que dice lo siguiente. En el circuito de esta figura, el amperímetro marca 0,5 amperios, es decir, está circulando por el circuito una intensidad de 0,5 amperios que sale del lado positivo, pasa por la bombilla y vuelve al lado negativo. Y el voltímetro marca 4,5 voltios, es decir, entre este punto y este de aquí hay 4,5 voltios. Y nos dice lo siguiente, determina la resistencia eléctrica de la lámpara en el apartado A. Pues es muy fácil, ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la intensidad es voltaje entre resistencia. Como la intensidad la sabemos, porque es un dato, que son 0,5 amperios y el voltaje lo sabemos, que son 4,5 voltios, nos falta calcular la resistencia. Despejamos la resistencia y sería voltaje entre intensidad, 4,5 entre 0,5 y nos sale 9 ohmios. Es decir, esta bombilla tiene una resistencia de 9 ohmios al paso de la corriente. Siguiente pregunta. Calcula la potencia eléctrica que tiene la lámpara. La potencia es voltaje por intensidad. Pues esos son dos datos que aparecen al principio del problema. Voltaje 4,5, intensidad 0,5. Nos vamos al apartado B.
Voltaje por intensidad, 4,5 por 0,5.